En este vídeo haré un análisis de la última hora de Bitcoin, el cual está formando un movimiento alcista durante estos últimos días. De este modo veremos si se trata de un pullback para seguir cayendo o de un impulso para empezar a subir. Bueno, aquí tenemos el precio de Bitcoin. Venimos de formar una nueva semana de bastante desaceleración. Estamos justamente ahora en esta tercera semana que puede llegar a ser también alcista, levantando una tercera semana consecutiva, o puede empezar a formar una estructura de giro. Y aquí es un poco donde está la duda, ¿no? No solo en si el precio va a continuar con esa senda alcista que hemos visto durante estas últimas semanas, o si el precio va a empezar a darse la vuelta, sino también el cómo forma cada uno de estos dos movimientos. De entrada, el punto en el cual venimos, antes de ir a dónde estamos y a dónde podemos llegar, es bastante claro. El precio forma una estructura de doble techo en gráfico semanal previo o posterior a un movimiento bastante impulsivo, y pese a que le cuesta bastante caer, fijaros que después de la estructura de doble techo forma una especie de high test, forma una envolvente bajista. Ya empezamos a ver aquí que la envolvente bajista llega solo a la mitad de la envolvente alcista anterior, es decir, de esta vela de aquí, con lo cual ya es un síntoma de, oye, tampoco estamos cayendo con la fuerza que un doble techo en máximos históricos después de un gran movimiento impulsivo podría formar. Y luego a partir de aquí, pues desaceleración, 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 una low test gigante, envolvente bajista, y ahora justamente después de esta envolvente bajista, después de intentar romper, cerrar y confirmar la ruptura por debajo de la Bull Market Support Band, estamos formando este movimiento de giro. Esto podría verse del siguiente modo. Oye, primero, no hemos sido capaces de cerrar por debajo de esta zona de aquí, es decir, aquí se ha formado un mínimo, que justamente pues este mínimo ha sido de 78.313 aproximadamente, y pese a que luego el precio de Bitcoin ha formado un mínimo menor, un mínimo decreciente, 76.700 y pico, no hemos sido capaces de cerrar por debajo de este mínimo. Y no solo eso, no solo no hemos sido capaces de cerrar por debajo de este mínimo, sino que ni tan siquiera hemos confirmado la ruptura por debajo de la Bull Market Support Band, con lo cual, a priori, podríamos decir, oye, pues nada, falsa ruptura y nos vamos para arriba, tal y como ha ocurrido en tantas otras ocasiones, como por ejemplo aquí. Falsa ruptura en esta estructura de aquí, no confirmamos la ruptura por debajo de la Bull Market Support Band, y el precio, pues, ¿qué es lo que termina haciendo? Fijaros, desaceleración de varias semanas, 1, 2, 3, 4, incluso 5, y luego empieza a subir. Aquí ocurre algo similar también, ¿eh? No solo no solo no confirmamos la ruptura por debajo de la Bull Market Support Band en agosto, septiembre de 2023, sino que también formamos una especie de zona de mínimos en la cual el precio no fue capaz de cerrar nunca por debajo de la misma, hasta que terminó dándose la vuelta, con lo cual es cierto, y admito que podríamos encontrar ciertas similitudes o ciertas características a esto es una falsa ruptura, nos vamos para arriba. Ahora bien, como todo en esta vida, tiene una contraparte, y la contraparte es la siguiente. Hemos estado comparando en múltiples ocasiones, quien lleve viendo los vídeos desde 2023 sabrá que todo este movimiento impulsivo lo hemos comparado múltiples veces a este movimiento impulsivo de aquí, del año 2019 aproximadamente, toda esta estructura, el mercado bajista, el mercado alcista y demás, y justamente aquí ocurrió algo muy similar. El precio no formó un máximo decreciente, sino que, o sea, no formó un doble techo, sino que formó un máximo, dos máximos, tres máximos decrecientes. 1, 2 y 3, porque el primero evidentemente no lo contamos. Y en el momento en el cual rompió por debajo de la Bull Market Support Band, también lo hizo a través de una gran vela envolvente bajista. Aquí lo tenemos. ¿Y qué es lo que hizo después de eso? Freno. ¿Y qué es lo que hizo después del freno? Y esto es lo más importante de todo. Levantarse y formar un gran pullback contundente, no nos vamos a engañar, esto es un gran pullback, no solo por la forma, sino también porque desde los mínimos hasta los máximos del pullback fue una diferencia de un 44%. ¿Para qué? Para testear el qué. Los mínimos anteriores, y cuando digo mínimos anteriores no digo una zona aproximada, digo los mínimos anteriores. Aquí tenemos un cierre y una apertura, los testeó con un cierre y una apertura, y se dio la vuelta y continuó. Con lo cual, literalmente aquí se formó un patrón idéntico a lo que estamos viendo ahora.
En este caso no hemos formado máximos decrecientes, hemos formado un doble techo, pero ¿por qué este movimiento impulsivo no puede estar tratándose de un pullback para testear zona de mínimos anteriores y bull market support band y luego continuar con el movimiento bajista? Con lo cual, aquí en esta tesitura ya se nos plantean un escenario en el cual, oye, sí, hemos hablado de características alcistas anteriormente, pero esto también son características bajistas, que en mi opinión tienen más peso. Pero no solo eso, porque tenemos más elementos, y es que del mismo modo que aquí hemos comentado, oye, hemos formado un doble techo, una high test, una envolvente bajista, pues que la envolvente bajista, fijaros que llega a la mitad de la envolvente alcista anterior. Esto que es falta de fuerza, y efectivamente el precio frena, aquí cae mucho y se termina levantando, y aquí cae mucho, pero no confirma la ruptura. Con lo cual aquí vemos que independientemente de que el precio haya ido goteando hacia abajo, lo ha hecho con poca fuerza, a excepción de una única vela. Pues esto tenemos que entenderlo también. Fijaros que se forma una gran envolvente bajista, que es esta vela de aquí, la vela de la semana del 3 de marzo, vamos a señalarla bien por si no se ve. ¿Y qué es lo que ocurre posteriormente? Que se forma una vela impulsiva, que no es que llegue a la mitad, es que no llega ni a un cuarto de la vela bajista anterior, y se forma otra vela impulsiva que no llega ni a la mitad. La mitad de esta vela bajista de aquí es más o menos esta zona de aquí. Este tipo de niveles actúan como soporte y resistencia, es decir, cuando tenemos grandes velas, las cuales se han formado evidentemente por gran volumen, por muchas órdenes, muchas veces por noticias, etcétera, etcétera, la concentración de estos niveles de liquidez fomenta que en la parte intermedia, en el principio y en el final de la vela, se formen niveles de soporte y de resistencia. De entrada, esto ya ha actuado como soporte. ¿Por qué? Pues porque literalmente, después de este cierre, la vela de la semana siguiente abre en el mismo nivel, evidentemente, forma un gran movimiento para abajo, forma un gran movimiento para arriba y termina cerrando por arriba. Pero fijaros cómo literalmente este cierre de aquí actúa como soporte. Con lo cual esta zona ya ha actuado como soporte. La zona superior no es que haya actuado como resistencia, porque aún no hemos llegado a ese nivel, pero fijaros que son los mínimos anteriores. Quiero decir, en este patrón de aquí hablábamos de esto, de la ruptura del mínimo anterior, desaceleración, pullback y para abajo. Bien, pues esta zona de aquí ahora gana aún más consistencia. ¿Por qué? Porque ya no solo eran los mínimos anteriores, sino que además es esta zona de apertura de esta vela de aquí. Con lo cual tenemos que tener mucho cuidado, ya que los 94.320 tienen más fuerza aún. Primero, mínimos anteriores. Segundo, esa zona que he comentado. Tercero, el máximo o la banda superior de la bull market support band. Así que este es un punto importante a tener en cuenta. Y en tercer lugar tenemos la zona intermedia. La zona intermedia ya ha actuado también como resistencia. ¿Por qué? Porque aquí, después de esta vela de aquí, donde se actuó la zona inferior como soporte, el precio se levantó y tocó. Fijaros en el máximo de esta vela de aquí, de la vela de en medio. Llega a la zona que estoy comentando. Literalmente llega a este punto y el precio se va para abajo. Ahora esta vela está empezando a subir y volverá a contactar con ese nivel. No significa, cuidado, que no se pueda romper. Estamos hablando de cierres en gráfico semanal. Lo que hay que ver es cómo cierra esta estructura. Porque además no solo tenemos este nivel intermedio, sino que también tenemos la bull market support band aquí. Tenemos la barra de color verde de la bull market support band. Es decir, cuidado porque estamos formando un movimiento impulsivo, sí, pero he nombrado varias características que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que vigilar a la hora de, de algún modo, entender que podemos estar dentro de una estructura de mero pullback para... No significa que el movimiento posterior tenga que ser así, ni mucho menos, pero un mero pullback para, poder volver a testear ciertos niveles inferiores. Si bajamos de temporalidad y nos centramos en gráfico diario, ¿qué es lo que podemos ver? Podemos ver cómo aquí se está formando algo que podemos medio identificar, pero aún no encontramos exactamente el qué. Esto puede ser una cuña. Sí, perfectamente puede ser una cuña. Ahora bien, algo así. Sí, ahora bien, un canal, sí. Si yo te dijera que en vez de formar este movimiento, o sea, en vez de formar el máximo así,
y pasan 4 semanas y ves que el precio ha hecho así, tú no te vas a dibujar la cuña o el canal desde el máximo de aquí. Tú lo que vas a hacer es lo siguiente, vendrás por aquí y dirás, claro, era una cuña perfecta, o era un canal, o era un triángulo perfecto. ¿Por qué? Porque automáticamente somos así. No nos fijamos en cómo empieza el movimiento, fijamos en qué es lo que nos encaja mejor en la parte última del movimiento. Y esto es un error importante que cometen la mayoría de analistas, y es no tener en cuenta lo que ha ocurrido antes de formar el patrón que tanto les gusta, ¿no? ¿Por qué comento esto? Comento esto porque puede haber volatilidad alcista o puede haber volatilidad bajista sin que terminen de mostrarse todas las cartas. Hay un momento en el cual pues, el precio muestra sus cartas. ¿Qué significa mostrar sus cartas? Pues, por ejemplo, en esta estructura, a ver si esto carga bien. En esta estructura de aquí, siempre la ponemos como comparación porque es ideal, pues bueno, en esta estructura de aquí hay un momento en el cual se muestran las cartas. ¿Qué significa? Pues si nos venimos aquí y hacemos así, no hay que ser el mejor analista de la historia para dibujar esto así, ¿no? Está claro, porque ya vemos todo. Pero sin embargo, hay otro momento en el cual no tenemos ninguna carta ni ninguna estructura clara. Fijaros, aquí, ¿esto qué es? Esto no es nada. ¿Por qué este ángulo? ¿Por qué esta estructura? ¿Por qué esto no puede ser un impulso pullback para seguir cayendo? O un impulso, esa aceleración para seguir subiendo. Entonces, el punto está en que estamos formando ahora un movimiento que podemos empezar a intuir, podemos entender, podemos ver que se está cociendo algo, pero puede mutar en muchas formas. Y esto implica que tenemos que tener mucho cuidado. El precio de entrada ya ha roto y ya está por debajo de esta estructura de rango, del rango comprendido entre los 92.000 y pico y los 99.000 y pico. Esto significa que tenemos bastante espacio, no solo para formar un pullback, que simplemente sea un pullback para seguir cayendo, sino también, como digo, para desarrollar este movimiento y esta estructura. De momento, se están formando pequeños cambios técnicos que implican e indican que podemos formar o podemos seguir durante las próximas horas o los próximos días incluso con este movimiento impulsivo alcista. ¿Cuáles son esos cambios? Uno, lo que he dicho de, bueno, no pasa nada si el precio se va para aquí desde abajo o si sube un poco más. La forma y la esencia la entendemos. Dos, esta estructura que fomenta que el precio se encuentre por encima de esta zona de cierres de aquí, de mínimos anteriores. Aquí tenemos un cierre, una apertura, un cierre, tal. El precio se va por arriba a partir de aquí, luego rompe con mucha fuerza. Fijaros que aquí desacelera y se cae un poco, luego se levanta y ahora hace un pullback, desacelera y se levanta. Y estamos por encima de esta zona de máximos y mínimos anteriores. Esto es una zona de soporte y resistencia importante que lo veremos mejor en otras temporalidades, como por ejemplo 4 horas. Ese es el punto número 2. El punto número 3, bueno, la estructura de mínimos y máximos crecientes. Cierto es que esta estructura de mínimos y máximos crecientes, pues bueno, tiene también forma de cuña, ¿no? O forma de canal y puede tener caducidad, pero esto no significa o no implica que el precio pues no pueda seguir con este movimiento y siga formando esos máximos y mínimos crecientes. Pero independientemente de ello, la estructura que se está formando también en 4 horas, al menos de momento, sigue siendo también de desaceleración, sigue siendo también de giro, sigue siendo también de subimos, sí, pero ¿cómo subimos? Subimos de forma totalmente desacelerada, ya que el movimiento no es direccional, sino es de giro. Entonces, esto nos pone en la siguiente tesitura, ya para concluir. Como prácticamente siempre hay argumentos alcistas y argumentos bajistas para defender una situación de mercado. Sin embargo, creo que el peso de los argumentos bajistas es mayor que el peso de los argumentos alcistas, no solo en gráfico semanal, sino también en gráfico diario, y en gráfico de 4 horas, ya que los elementos que nos indican, oye, pues muy bien, gráfico diario está subiendo, muy bien, está por encima de esta zona de soporte, muy bien, está formando velas impulsivas. Estos mismos argumentos son contraproducentes si bajamos de temporalidad y analizamos bien el cómo. Así que, independientemente de que se pueda seguir desarrollando ese movimiento alcista del que venimos, creo que la caducidad del mismo, pues
es latente y simplemente derivará en que durante las próximas semanas podemos volver a testear zonas inferiores como los 78.000 y pico y demás. A partir de aquí, ¿qué es lo que veremos? Si esto es un doble suelo para seguir subiendo, veremos si se rompen los mínimos anteriores y testeamos por fin este máximo de aquí, o veremos las condiciones a través de las cuales se forma este movimiento. Así que nada, voy a dejar este vídeo por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale a me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.